Muy bien. ¿Ya pueden observar la pantalla? Sí, ya. Muy bien, vamos a empezar. Bien, tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes. Pues hoy es la tutoría número 5 de lo que es la materia matemática aplicada a la ciencia. Hoy, 18 de mayo del 2019. Pues sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta tutoría, donde pues esta tutoría corresponde a lo que son funciones trigonométricas. Y pues para poder establecer lo que son las identidades trigonométricas, pues para ello vemos lo que es como previo a ello vemos lo que es el concepto de lo que es un ángulo, porque a partir de eso se fundamentan lo que son las identidades trigonométricas. Y pues empezamos con lo que es el concepto de un ángulo. El concepto de un ángulo es fundamental en el estudio de la trigonometría. Con mucha frecuencia en la enseñanza secundaria se indica que un ángulo es la unión de dos rayos con su origen común, y se utilizan tres formas diferentes de notarlos según la conveniencia. El ángulo de la figura que ustedes pueden ver ahí se puede notar como ustedes ven la simbología: el ángulo O, el ángulo θ o el ángulo formado por los puntos que se unen A o B. Entonces son diferentes nomenclaturas que se pueden utilizar para poder establecer o para poder decir el ángulo, para establecer el ángulo, más bien dicho. Entonces tenemos que estas son las tres formas. Cualquiera de estas formas pueden utilizarse, las que ahorita acabo de encerrar. Cualquiera de estas tres formas pueden establecerse o pueden utilizarse para decir el ángulo de un triángulo, el ángulo que se forma en la circunferencia de tantos grados. Entonces, de esa manera. Ahora pues vamos a entrar a lo que es a discutir sobre las medidas de un ángulo, cuando es positivo o cuando es negativo. Bien, hay algo que vamos a tener muy en cuenta, en que existen ángulos negativos y existen ángulos positivos. Entonces, la rotación, dice, del lado inicial puede darse en sentido contrario del movimiento de las agujas de reloj, en cuyo caso se dice que la medida del ángulo es positiva. Si la rotación del lado inicial se da en el mismo sentido del movimiento de las agujas de reloj, se dice que la medida del ángulo es negativa. En otras palabras, cuando nosotros veamos que la flechita indica que ha recorrido en el sentido contrario de las agujas de reloj, pues el ángulo que se forma a partir de esa abertura es un ángulo positivo. Ahora, si el ángulo que se forma a partir de la flechita que corre al mismo sentido de las agujas del reloj, pues se dice que el ángulo es negativo. Eso lo vamos a tener muy en cuenta. Dice que esta definición de ángulo permite que se hable del ángulo formado al hacer rotaciones a giros mayores a una vuelta en ambos sentidos. Esto equivale a decir que se puede hablar de ángulos cuya medida es mayor que 360 grados o cuya medida es menor que menos 360 grados. Entonces, acá vamos a tener mucho cuidado. El grado, la medida en grado que mide el ángulo formado por todo el recorrido en la circunferencia, pues mide 360 grados. ¿Sí? ¿Cuánto mide el ángulo de toda una circunferencia? Pues mide 360 grados. Y pues a partir de ello podemos establecer ángulos más pequeños. ¿Sí? Vamos a tener mucho cuidado. No sé si pueden ver aquí que se mueve el pulsor. Pues cuando, digamos, se mueve de acá hasta acá, del eje X al eje Y, pues forma un ángulo de 90 grados. Y cuando pasa de este eje Y, pues, y está comprendido entre la parte negativa del eje X y la parte positiva del eje Y, pues el ángulo está comprendido es menor que 180 grados y mayor que 90 grados, y así sucesivamente.
Muy bien. A continuación, tenemos ahí cómo representar, digamos, lo que son algunos ángulos en específico. Para esto ustedes deben de aprender a utilizar el transportador. Sí, el transportador. Entonces dice representar en forma estándar cada uno de ángulos cuyas medidas se dan a continuación. Tenemos ahí que dice que representemos gráficamente o de forma estándar, pues el ángulo que mide menos 30 grados. Siempre en este caso los ángulos van a estar medidos en grado, algo que vamos a tener muy en cuenta. Entonces, cuando decimos que vamos a medir el ángulo menos 30 grados, dice menos 30 grados. Recuerden lo que decíamos anteriormente, que un ángulo puede ser positivo o negativo. Y el ángulo es positivo cuando se mide o cuando la flechita indica al sentido contrario de las agujas del reloj. Y es negativo cuando este gira al mismo sentido de las agujas del reloj. Bien sabemos de que las agujas del reloj van girando hacia la derecha, en ese sentido, hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros medimos un ángulo hacia la derecha, pues lo que estamos haciendo es encontrando o dibujando o estableciendo un ángulo negativo. Ahí me dice que pues represente de forma gráfica el menos 30 grados. Entonces, tomamos un transportador y es necesario que lo aprendamos a utilizar y medimos 30 grados. Después lo más común es que se parte del eje X, la rama positiva del eje X, y se gira cualquiera de los dos lados, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, cuando yo lo giro hacia el mismo sentido de las agujas del reloj, pues lo que estoy encontrando es un ángulo negativo. Y pues a partir de considerando un transportador, medimos y obtengo lo siguiente, que es esto, un ángulo de 30 grados. Ahora el siguiente es 210 grados. Pero ¿cómo mido eso? ¿Será que al tanteo o simplemente paso una rayita ahí y luego hago la circunferencia ahí que me mide el ángulo? No, debo tener un transportador para poder medir el ángulo. Entonces, si me dice que mida 210 grados, pues va a ser como 210 es positivo, va a ser en el sentido contrario de las agujas del reloj. No nos vayamos a confundir en esto. Cuando es en el sentido contrario de las agujas del reloj es positivo. Cuando es en el mismo sentido de las agujas del reloj es negativo. Es positivo, perdón. Voy a volver a repetir. Cuando nosotros medimos en el sentido contrario de las agujas del reloj, el ángulo es positivo. Cuando medimos en el sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. Muy bien, entonces 210 partimos, si ustedes pueden ver acá, partimos desde acá, coloco el transportador acá y pues su origen 0 acá, y por acá va a quedar terminando en 0. Acá la punta del transportador y mido 210 grados hacia mi derecha. En el sentido contrario de las agujas del reloj voy a medir 210 grados. Ahora me pide que represente gráficamente o de manera estándar lo que es el ángulo de 700 grados. Alguien puede decir, pero si el ángulo mayor en una circunferencia mide 360, ¿cómo va a haber un ángulo de 700 grados? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Si mide 700 grados y vemos que 700 grados sobrepasa lo que son 300 grados, que es lo que mide la circunferencia, pues lo que procedemos es a ir duplicando y a ir recorriendo y a ir considerando pues la medida. Por ejemplo, 700 grados lo dibujamos de la siguiente manera. Cuando yo empiezo acá, espero que todos se fijen en el pulsor, en el movimiento del pulsor. Espero que me confirmen si me van escuchando. Sí, estamos escuchando. Me está diciendo Sergio que no es de este grupo, pero
Espero que no haya ningún problema en asistir a esta sección, porque ir a la presencial se me hace difícil. Está bien, no se preocupe, Sergio. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Muy bien. Vamos a ver. Continuemos. Si ustedes ven el pulsor, pues... Si ustedes ven el pulsor, pues esto se mueve. Empezamos desde acá, mira. Empezamos a medir el ángulo. Cuando yo vengo y recorro esto hasta acá, he medido 90 grados. Recuerde que el ángulo que voy a medir es de 700 grados. Cuando yo vengo y hago otro recorrido, otros 90 hasta acá, 180, otros 90 hasta acá, 270, otros 90 hasta acá, llego a 360. Pero como el ángulo que me pide es de 700 grados, pues lo que voy a hacer es que voy a seguir midiendo, considerando lo que ya he medido hasta el momento. ¿Sí? 360 hasta acá, más 90, como 360, como 400. ¿400 qué? Ayúdenme, 450. ¿Sí? 460 más 400 más 90, 450 grados. Luego sigo otros 90, y luego, si ustedes se dan cuenta, cuando llego acá, pues lo que he medido son 700 grados. 700 grados, muy bien. Ahora pues ya podemos establecer cómo se mide ese ángulo, ¿verdad? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan, estimados jóvenes? No, hasta el momento va quedando claro ahí. Muy bien. Continuemos. Muy bien. Ahora, vamos a hablar, a discutir un poco, o a hablar más bien dicho, sobre las conversiones de medida de ángulo en sistema sexagesimal a un sistema en radianes. Es decir, que los ángulos no necesariamente se pueden medir en grados, sino que también se pueden medir en radianes. Pero lo más común cuando uno mide ángulos, pues lo mide en grados, porque cuando usted va a utilizar un transportador, pues el transportador no dice de 0 a 90 aquí mide pi medio, o de 0 a 80 pi, no, sino que le da las medidas en grados. Pero pues en un momento determinado puede ser que necesitamos a conveniencia convertir, digamos, de grados a pi radianes. Entonces vamos a ver eso ahorita en este momento. Cuando estamos hablando de grados, estamos hablando de medida de ángulo. Entonces 180 grados pues es equivalente a un pi radián. Entonces, considerando esto, pues vamos a establecer algunas conversiones. Entonces, cuando yo quiero establecer un grado, pues lo que digo es, mire, si usted se fija acá, un grado es equivalente a pi sobre 180 radianes, y un radián pues es igual a 180 grados sobre pi. Ahora, en otras palabras, lo que acabamos de ver en este momento, o lo anteriormente visto, pues para convertir de grados a radianes, o de radianes de grados a pi radianes, o de pi radianes a grados, pues se establece lo siguiente. Para convertir, dice acá, es necesario que le tomemos mucha importancia a esto. Dice que para convertir de grados a radianes, la medida se multiplica por pi sobre 80. Es decir, yo tengo un ángulo que mide 90, digamos que mide tanto grado, o una medida en grados, pero yo quiero convertirlo a radianes. Entonces lo que se hace que esa medida en grados se multiplica por pi sobre 180. Así de sencillo. Ahora, cuando yo quiero convertir de radianes a grado, la medida se multiplica por 180 grados sobre pi. Es decir, yo tengo una medida
en pi radianes. Entonces, y quiero convertirlo en grados, entonces lo que hago es de que multiplico por 180 grados sobre pi. Así de sencillo. Así de sencillo. No sé si hay alguna pregunta. Estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, estamos bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. A convertir esas medidas en lo que nos está pidiendo ahí el ejercicio. Muy bien, empecemos. Convertir de grados a radianes. Esto es muy importante, jóvenes. Esto es básico. Lo que estamos viendo ahorita es muy básico, pero que a la vez es muy importante. Dice convertir de grados a radianes o radianes a grados, según el caso, la medida de los siguientes ángulos. Dice que convirtamos menos 60 grados. En este caso, pues lo lógico es que nos indicara que convirtiéramos a pi radianes, ¿verdad? Entonces, por lo establecido anteriormente, decíamos en este cuadrito, miren, dice que para convertir de grados a radianes, la medida dada o la medida que tenemos se multiplica por pi sobre 180 grados. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: este menos 60 va a ser igual a menos 60 grados por pi radianes sobre 180 grados. Menos 60 grados, si yo lo quiero convertir a pi radianes, lo que hago es que lo multiplico por pi radianes sobre 180 grados. Entonces decimos menos 60 grados por pi radianes sobre 180 grados. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente: simplificamos, ¿sí? Simplificamos. ¿De qué manera? De la siguiente manera, pues tenemos que, voy a poner por acá, 60 grados, dice allí 60 grados, dice que es igual a 60 grados por pi, que sobre qué, sobre 180 grados. 180 grados. Pareciera de que alguien puede decir, pero ¿y si yo multiplico por eso? Me está alterando el resultado. No, este es un 1 conveniente. Es un 1 conveniente, porque si usted se fija, acá dice de que, mire, en lo que tenemos acá, si usted se fija, ahí dice que pi sobre 180 es igual a 1 grado. Entonces es como que tengamos acá 1 grado por 60 grados es igual a 60 grados, entonces no me altera nada. Pero en este momento, pues lo que vamos a hacer es simplificar, ¿sí? Entonces acá va a ser igual a, se me van los grados, se me van estos grados, se me simplifican, y 60 sobre 80, ¿cuánto es? Pues si fuera 6 sobre 18, sexta de 6, 1, sexta de 18, ¿cuánto sería? Ayúdenme. Sería 3, ¿verdad? 3. Entonces significa que 60 sobre 180 es como que tengamos el equivalente de 1 sobre 3. Háganlo en la calculadora. Si tienen calculadora científica ahí, pues escriban 60 sobre 180 y van a ver que les va a dar 1 sobre 3, ¿sí? Pero en este caso, como aquí tengo pi, entonces me quedaría pi sobre 3, y esta es la respuesta, es decir, 60 grados es igual a
pi sobre 3. Así de esa manera. Ahí está. Esa es la respuesta. No sé si hay alguna duda. ¿Se entendió? Si se entendió, pues sigamos. Y si no se entendió, alguien que tenga alguna pregunta, en ese momento, pues sigamos. Vamos a ver, el siguiente ejercicio me dice que 7 radianes los convierta a grado. ¿Sí? La solución está acá. La solución de ese es este. Es ese. Me dice si que 7 radianes lo convierta, en este caso, a grado. Y para convertirlo a grado debo de multiplicar ese valor que tengo ahí por lo equivalente, ¿sí? O un 1 conveniente, que es en este caso sería 180 grados sobre pi. 180 grados sobre pi radianes. Entonces pues eso me queda de la siguiente manera. Me queda 7 radianes de 180 grados sobre pi, ¿sí? Pero eso a qué es igual. Aquí es igual eso. Pues eso es igual a multiplicar. Si hacemos la multiplicación de 7 por 180, 7 por 180, ¿cuánto da? 1260, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se me van los radianes. 1260. Se me van los radianes. Sí, y me queda establecido de esa manera. 160 grados sobre pi. Queda establecido de esa manera. Luego el siguiente dice que en este caso lo que hicimos fue que convertimos 7 radianes los convertimos a grados. Ahora vamos a ver lo siguiente. El siguiente ejercicio me dice que convierta menos 12 pi sobre 5. En este caso, si lo tengo en pi radianes, lo voy a convertir a grado. Entonces lo que procedemos a hacer es de que ya está establecido que si lo tengo en pi radianes, pues lo voy a multiplicar por ¿quién? Y lo voy a convertir a grado, lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Lo voy a multiplicar por 180 grados sobre pi. Entonces, al hacer eso tengo lo siguiente. Vean, lo voy a hacer. Menos 12 pi sobre 5. Esto será igual a menos 12 pi sobre 5. Esto multiplicado por 180 grados sobre pi radianes, y que eso es equivalente a un grado, lo que teníamos anteriormente. Entonces por 180 grados sobre pi.
sobre pi. Entonces, ¿eso qué va a ser igual? ¿Es que va a ser igual esto? ¿A qué creen ustedes que va a ser igual? Ayúdenme. Necesito que me ayuden. Multiplicar 12 por 180. 12 por 180. Entonces sería, ayúdenme ahí con la calculadora si ustedes tienen a mano. Menos 12 por 180, 2160, ¿verdad? 2160, ¿qué? Que recordemos que es una medida. Entonces 2160 grados, ¿sí? Porque vean, yo multiplico 12 por 180, 180 ¿qué? 180 grados, y ustedes pueden ver ahí el lapicito cómo se mueve. Entonces cuando yo multiplico eso, es como que yo diga 2 por 4 centímetros, 8 centímetros, 2 por 3 metros, 6 metros. Entonces menos 12 por 180 grados, esto es igual a 2160 grados. ¿Sobre cuánto? Pues ¿sobre cuánto? Sobre 5. ¿Y qué pasó con el pi? Mire, simplificamos y me queda eso. Ahora verifiquen ustedes ahí si se puede simplificar 2160 grados sobre 5. Y avísenme cuánto le da. Se hace una división 432. ¿Cuánto dice? 432 si se hace la división. 432 ¿qué? Grados. 432 grados. Eso es lo que da. Y esa es la respuesta. Ahí hemos convertido de pi a grados. Y en los ejemplos anteriores también hemos hecho de grados a pi radianes. Yo creo que no hay mayor dificultad en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a proseguir. Bien. Antes que todo, se puede, a partir de ello, recordemos que estos son ángulos. Son ángulos, estimados jóvenes. Entonces, y ahí en la respuesta de este ejercicio dice menos 432. Sí. Nos hemos ido, como dice por el dicho, nos hemos ido comiendo el menos, mire. Este menos tendríamos que irlo arrastrando. Aquí sería menos y acá sería, vamos a ver, voy a medio borrar acá. Aquí sería menos. ¿Sí? 432. Sí, porque este menos va acá, entonces significa que no lo hemos eliminado con nadie, no hemos ni siquiera multiplicado menos por menos para que decir que hemos aplicado ley de los sin. Entonces menos 432 grados. Estamos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ahora sigamos. A partir de estos ángulos, porque estos son ángulos, independientemente si lo represento en grados o lo represento en pi radianes, son grados. Entonces, a partir de ello yo puedo formar identidades trigonométricas con respecto, digamos, a un triángulo rectángulo, porque un triángulo rectángulo está formado por lados y está formado por ángulos, y los ángulos siempre están representados por medio de grados o pi radianes. Entonces, procedemos a lo siguiente. Vamos a encontrar razones trigonométricas. Ya establecimos cómo relacionamos un ángulo, ¿verdad? Al principio establecíamos la definición de un ángulo. Es por la abertura que se forma a partir de la intersección de dos rectas, a partir del origen que se cortan. Entonces, a partir de ello yo puedo, digamos, establecer rectas que se intersectan y que a la vez estas forman un triángulo. Entonces vamos a tener eso muy en cuenta y pues decir lo siguiente. Acá, si ustedes observan acá, esta figura se llama triángulo, toda esa figura, y ese triángulo está formado por ángulos.
Entonces, y pues, por lógica, un ángulo tiene una medida respectiva, ¿verdad? Entonces, cuando yo establezco identidades trigonométricas, es la relación que hay entre los respectivos lados de un triángulo y la relación que hay entre los respectivos lados de un triángulo y los ángulos de dicho triángulo. Es decir, las identidades trigonométricas las voy a formar a partir de relacionar los ángulos con los respectivos lados del triángulo. Y pues, para empezar, de entrada tenemos lo que son 6 identidades trigonométricas. La primera es considerando este triángulo y considerando este ángulo, porque vamos a tener muy en cuenta eso. Con respecto a este ángulo, en este caso, pues la primera identidad trigonométrica que se abre o que aparece es la de seno de alfa. Con respecto a este ángulo, mire, seno de alfa, seno de este ángulo, ¿sí? Y con respecto a los lados del triángulo, dice que seno de alfa es igual a cateto opuesto. Sí, cateto opuesto va a ser el lado que está frente al ángulo, frente al ángulo. Sí, para empezar, un triángulo es una figura geométrica de 3 lados formados por ángulos, y que sus respectivos lados, si es un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. Desde el momento que nos dice, mire, este triángulo tiene un ángulo de 90 grados, pues es un triángulo rectángulo. Entonces, y a partir de eso yo puedo establecer las identidades trigonométricas, como son seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso sí, esto que voy a establecer ahorita solamente está definido para lo que son triángulos rectángulos. No vayamos a agarrar un triángulo que no tenga un ángulo de 90 grados, un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero no cumple con la condición de que tiene un ángulo de 90 grados, entonces no puedo establecer las identidades trigonométricas, como decir, seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. No se puede hacer eso. Entonces, de entrada, para poder establecer las identidades trigonométricas relacionando los ángulos con los lados del triángulo, el triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo, en otras palabras, que tenga un ángulo de 90 grados. Entonces, establecemos este ángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, el lado opuesto a este ángulo es este lado anaranjado que ustedes ven acá. Es este lado anaranjado. Ese lado. Ahora, el cateto adyacente es aquel lado que acompaña y que ayuda a formar dicho ángulo con el cual estoy relacionando las identidades trigonométricas. Mire, el cateto adyacente es este, ¿ve? Recuerde que cuando hablamos de cateto, cuando decimos cateto nos referimos a los lados de un triángulo. Entonces, este es el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto. Vamos a tener que aprender a diferenciar. Y pues, de manera sencilla, el lado que es más grande del triángulo, considerando que es un triángulo rectángulo, el lado más grande, más largo, ese se va a llamar hipotenusa. Así se va a llamar. Entonces, ya considerando eso, formemos las identidades trigonométricas. Ya sabemos cuál es el lado adyacente, el lado opuesto, es decir, cateto adyacente, cateto opuesto, y la hipotenusa. Lo que hacemos es lo siguiente. Para decir seno de alfa, es decir, con respecto a este ángulo, seno de alfa, pues seno de alfa va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estas identidades es necesario que se las aprendan. Es muy necesario que se aprendan estas identidades trigonométricas, porque son muy fundamentales en lo que es acá, en este tema.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que coseno de alfa va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Coseno de alfa, coseno de este ángulo, cateto adyacente, es decir, este lado sobre hipotenusa. Ahora, la tangente de alfa, que es la tangente de este ángulo, va a ser igual a cateto opuesto, es decir, este valor sobre cateto adyacente, el lado adyacente. Ahora están otras tres identidades trigonométricas. Es la cosecante, y la cosecante va a ser la hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, la cosecante de alfa, la cosecante de este ángulo es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto opuesto. Luego la secante de alfa va a ser la hipotenusa sobre cateto adyacente, y pues luego la cotangente de alfa va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Así es así. Ahora, acá a la par tenemos otras representaciones, ¿sí? Más que todo equivalencia. Acá tenemos lo siguiente, de que me dice que cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa, y secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa, y cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. Entonces, con esta identidad trigonométrica vamos a trabajar. Es necesario que se aprendan esto. Tal vez no así que, digamos, pues se le van a poner a memorizar. Siempre que usted agarre un ejercicio y empiece a poner en práctica estas identidades, las va a ir asimilando, y pues va a llegar un momento donde usted no va a tener que, no va a ser necesario como ir a ver las identidades trigonométricas, porque la práctica lo que va a hacer es que se vaya memorizando esos valores. Ahora, cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno. Eso es necesario que nos aprendamos. Secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Es necesario que lo aprendamos. Cotangente de alfa igual a 1 sobre tangente de alfa. Es necesario que lo aprendamos. Ahora continuemos. Ya conociendo esto, no sé hasta el momento si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar ustedes, jóvenes. Hola, Nick. Hola. Tendríamos que aprendernos toda la función. Las funciones así en sí. ¿O querés que nos aprendamos? No, porque se supone que es como lo contrario, ¿verdad? Sí, es lo contrario, pero tampoco nos vamos a dejar ir en decir que es lo contrario. Mejor que tratemos la manera de darle una repasadita. No es que digamos vamos a estar ahí memorizando, no, repasadita. Y como le digo, a medida que ustedes practiquen, va a llegar un momento donde se le va a quedar de un solo a decir, mire, que seno de alfa opuesto sobre hipotenusa, entonces tanto sobre tanto, y pues ya, ahí, y a despejar si es que nos piden el ángulo, ¿verdad? Entonces, pero no es que vamos a estar ahí, pero sí, si usted cree de que se le dificulta, pues no sé, agarre un momentito ahí y dele una repasadita y ya se la va a ir quedando. Muy bien. Entonces, ya de un solo entremos a un ejemplo. Bien. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. A ver, muy bien. Dice ahí, hay el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo en posición estándar tal que terminal contiene al punto menos 3,3. Entonces,
Vamos a ver. Establecemos lo siguiente y pues graficamos el punto. Dice que allá hay el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo en posición estándar, tal que el terminal contiene al punto menos 3,3. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Graficamos el punto. Ya entendemos cómo graficar puntos en el plano cartesiano, ¿verdad? Creo que estamos familiarizados con eso. Recordemos de que el punto menos 3,3, menos 3 es el valor en X y 3 es el valor en Y. Entonces, al lado izquierdo, del origen, pues van los valores negativos de X. Y como el primer valor es negativo, menos 3, entonces sería menos 3, por aquí está 1, por aquí está menos 2 y por acá está menos 3, pero se levanta 3 unidades en Y, y como 3 es positivo, entonces se levanta paralelo hacia, indicando el más infinito de la paralela a la recta Y, entonces se levanta hacia arriba, valga la redundancia, ¿verdad? Y que ya que 3 es positivo, entonces se levanta 3 unidades, entonces colocamos el punto acá, ¿sí? Y la recta que se forma desde el origen hasta acá, hasta ahí. Entonces, a partir de eso, pues nosotros podemos pasar una paralela o perpendicular al eje Y y establecemos esto. Pero esto que hemos establecido acá, ¿qué entendemos por esto? ¿Qué hemos formado ahí? ¿Qué hemos formado? ¿Qué hemos formado ahí? Hemos formado un triángulo. Un triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, pues puedo proceder a encontrar las identidades trigonométricas. Entonces, procedemos a lo siguiente. Eso sí, vamos a establecer el ángulo comprendido, y pues aquí 135 grados. Entonces, para que termine acá en el eje X, si este ángulo sigue y termina acá, ¿mide cuánto? Mide 180 grados. Entonces, pero si este ángulo mide 135, alguien puede decir, ¿y cómo encontramos ese 135? Pues ya lo establece el ejercicio. Entonces, pues lo que me queda es encontrar lo que falta para llegar a 180, y lo que falta para llegar a 180 es lo que mide este ángulo. Entonces, para llegar a 180, ¿cuánto es lo que me hace falta? 45. ¿Cómo se hace eso? Decir 180 menos 135. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 45 menos 45. 45, ¿verdad? 180 menos 135. 45. Entonces, pues, ese es el ángulo que mide. Entonces, si ya tenemos eso, pues lo que nos queda es establecer las identidades trigonométricas. Empecemos. Tenemos algo ahí. Bien. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto mide este lado? Que está relacionado con respecto a esta porción de acá, miren. De acá. 90. ¿Cuánto mide este lado? 90. El lado. El lado. 3. Mide 3 unidades. No dice si son metros, centímetros, no dice, pero 3 unidades.
Entonces ese lado mide 3. Ahora, ¿cuánto mide este 3? Perdón, ¿cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide? Ese lado mide 3 también. ¿Por qué yo digo que mide 3 y menos 3 y 3? Por esto, ¿ves? Porque cuando yo, ajá, por el punto. Porque cuando yo empecé, dije, 3 en X y se levantó en Y, 3 y es esta longitud, ¿sí? Entonces, a partir de ello, pues vamos a encontrar las identidades. Pero hay algo que debemos de tener muy en cuenta, que para poder encontrar quiero ver, por ejemplo, el seno de alfa. En este caso sería el seno de 135. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? No sabemos cuánto vale este lado. Este lado. Ese. La hipotenusa, en otras palabras, pues. No sé cuánto mide. ¿Cómo creen ustedes que lo encontramos? Ayúdenme. Teorema de Pitágoras. Así encontrando los ángulos. Aplicando el teorema de Pitágoras. Después de haber encontrado la distancia por medio del teorema de Pitágoras, pues vamos a encontrar los ángulos, porque ese es nuestro fin. Pero antes debemos de establecer este lado. Pero este lado no es nada más ni nada menos que la hipotenusa de dicho triángulo, porque es el lado más grande. Entonces, para empezar, aplicamos el teorema de Pitágoras. Para empezar, este es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, mide un ángulo 90 grados. Y si es un triángulo rectángulo, pues puede encontrar cualquiera de sus lados si ya conozco dos. Entonces, como ya conozco este lado y conozco este lado, pero este lo desconozco, entonces por medio del teorema de Pitágoras puedo encontrar este lado. Entonces el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente: si yo tengo un triángulo, voy a formar acá vamos a ver. Si yo tengo un triángulo rectángulo, pues ¿qué es lo que he formado ya? Este valor más que todo le llama C y A y B. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que la longitud de C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Pero como yo lo que necesito C no es C cuadrado, entonces pues a partir de esto puedo establecer la siguiente fórmula: saco raíz cuadrada a ambos lados y me queda esto. Eso. Pero la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el mismo número. Entonces acá, raíz cuadrada de C al cuadrado, esto es igual a C. Entonces esto es igual a C igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces a partir de ello establecer la fórmula para encontrar la hipotenusa, que es el lado que desconozco. Entonces, considerando eso, pues yo sé que un lado mide 3 y el otro lado mide 3, entonces pues es como que yo diga que este es mi incógnita, y que este lado lo voy a hacer más grande. Que este lado es A y que este lado mide 3 y que este otro lado mide
mide 3 también. Entonces pues como desconozco C, entonces yo sé que cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces C, mire, venimos y sustituimos y decimos que es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual, mire, a la raíz cuadrada de 9 más 9, porque 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 3 por 3, ¿verdad? Y 3 por 3 es 9, y el otro 3 al cuadrado es 9. Entonces pues acá, mire, esto es igual a la raíz cuadrada de 18. ¿Cuánto mide ese raíz cuadrada de 18? Eso lo podemos simplificar más. ¿Sí? Ahí dice que es 3 raíz cuadrada de 2. Llevémoslo a eso para que pues ustedes vean cómo que sale, ¿verdad? Entonces acá este C va a ser igual, mire, ve, ese 18 yo lo puedo descomponer de la siguiente manera. Lo puedo descomponer como, vamos a ver, como 9 por 2. 9 por 2, ¿verdad? Y pues por propiedades de raíces, pues esto es igual a raíz de 9 por raíz de, vamos a ver, raíz de 2, ¿sí? Y pues esto es igual, raíz de 9, ¿cuánto es? Raíz de 9 es 3, y por raíz de 2, de ahí sale ese 3 raíz de 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? Mide 3 raíz de 2, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta el momento. Hasta ahorita hemos encontrado todos los lados. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿Me escuchan, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Hasta el momento no he terminado, solamente he encontrado los lados del triángulo que se forma, pues, de los triángulos que se forman, ¿verdad? Que tengo acá, ya vamos a ir examinando. Entonces, veamos acá. Entonces vamos a borrar acá y vamos a decir, mire, ve, que sé cuánto mide. Este mide 3 raíz de 2. Eso mide, estimados jóvenes. Entonces, pues hoy podemos empezar a encontrar los que son las identidades trigonométricas, y procedemos a hacer lo siguiente. Como la pregunta es, ¿verdad?, hay el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo en posición estándar, tal que terminal contiene al punto menos 3,3. Entonces es con respecto
al ángulo de 135 que vamos a encontrar cada una de las identidades. Cada una de las identidades. Entonces, para el primero, para la primera entidad, que es, ¿cómo es la primera identidad? La primera identidad dice que seno de 135 sería ¿cuánto? Sería opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Veamos, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces el primero sería que sería 3 sobre raíz de 3 por 2, ¿sí? 3 sobre raíz de 3 por 2, que es lo que tenemos acá. Es lo que tenemos acá, ¿sí? No nos vamos a confundir. Si con respecto a este ángulo vamos a relacionar este valor, podríamos relacionarlo y decir que este es nuestro ángulo, pero siempre es con respecto a 135, porque es lo que nos pide el ejercicio. Entonces aquí podemos relacionar sería opuesto sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa, seno de 135 opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 3 sobre raíz de 2, 3 sobre 3 por raíz de 2. Entonces el siguiente valor sería coseno de 135 y coseno de 135 o coseno de alfa, que me dice acá que es cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces mire, pero ¿cuánto vale esto? Cateto adyacente sobre hipotenusa, esto vale menos 3, mire, ¿sí? Menos 3 por este valor, menos 3 sobre 3 raíz de sobre hipotenusa, pero ¿cuánto vale la hipotenusa? 3 raíz de 2. Entonces sería sobre que sería 3 sobre 3 raíz de 2. Entonces sería menos 3 sobre 3 raíz de 2. Veamos, ahí estamos, menos 3 sobre 3 raíz de 2. Pero simplificando, 3 sobre 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 sobre 3? Menos 3 es 1 sobre... se simplifica, entonces me queda menos 1 sobre raíz de 2. Pero pues racionalizando llego a esto, ¿sí? En otras palabras, lo que allí se hizo fue lo siguiente, mire, fue esto, Si yo digo que pues establecí menos que coseno de, voy a hacer más bien esto, coseno de 135 grados, pues este es un ángulo, ¿verdad? De 135 grados, pues el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces si yo tengo acá, mi cateto adyacente sería menos 3, miren, menos 3 porque es negativo en X, pero sobre 3 raíz de 2. Entonces simplificando, este es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Pero acá, a conveniencia, racionalizando, recuerden cuando aprendimos a racionalizar, joven, entonces significa que acá conveniencia multiplico por un 1 conveniente partiendo de raíz de 2. Entonces raíz de 2 multiplicamos por raíz de 2. Yo sé que raíz de 2 sobre raíz de 2, esto es igual a 1, entonces no altero nada. Entonces acá me queda menos 1 por raíz de 2 menos raíz de 2.
¿Sobre cuánto? Esto por esto. ¿Cuánto es? Esto por esto es igual a 2. ¿Sí? Porque una propiedad que dice por ahí vamos a ver, que cuando tenemos el mismo valor adentro de la raíz, el mismo índice, pues es el mismo valor de adentro, porque al hacer eso por propiedades, acá me quedaría que raíz de 2 por raíz de 2, este es igual a raíz por propiedades de raíz, este es igual a 4, pero raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces aquí me queda raíz de x por raíz de x 2. Así de sencillo. Así. Y de ahí es como sale este menos raíz de 2 sobre 2. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá está. Nada más de que el menos lo tiene acá arriba. Y ahí lo tiene que a la par. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente es tangente de 135, pero la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto es este. El adyacente es este. Entonces sería, mire, menos, sería 3 sobre 3. 3 sobre 3, pero 3 sobre menos 3. Sería 3 sobre menos 3, pero 3 sobre menos 3 es menos 1. Ahora, vamos con el siguiente. Este es el que acabamos de encontrar. Vamos con el siguiente. Con el siguiente. Vamos a ver. Cotangente de 135. Veamos acá, cotangente. La cotangente es cateto adyacente. Acá lo tenemos. Acá, la cotangente de un ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, mire, sería igual a cuánto. Cateto opuesto, que es este sobre adyacente. Entonces, mira, sería 3 menos 3 sobre 3. Entonces menos 3 sobre 3 es igual a 1. Ahí lo tenemos. Estamos. Ahora secante de 135. Aquí es igual a secante. Veamos. Aquí está, mire. Nada más de que ya no lleva el orden que está acá, ¿verdad? Pero igual es lo mismo. Secante de 135 es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería esto sobre esto. Entonces sería, mire, 3 raíz de 2 sobre 3, que sería lo siguiente. Mira, 3 raíz de 2 sobre menos 3. Entonces acá se me va 3 y 3 y 3, solamente me queda menos raíz de 2, se me simplifica. Y luego la cosecante de 135, mire, la cosecante aquí es igual, aquí está, mire, mitad. La cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería 3 raíz de 2 sobre 3, que sería 3 raíz de 2 sobre 3. Simplificamos este 3 con este otro 3 y pues me queda raíz de 2. Y ahí termina el ejercicio. Y ahí termino. No sé si por el momento hay alguna duda. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Pueden hablar por ahí? ¿Duda?
Necesito saber si me están escuchando. ¿Alguna duda? Yuri Mejía, Sergio, Ricardo, Jacqueline, Francisco, Arelí, Patricia. Me han dejado solo, no me han hablado. Muy bien. No sé los demás. Era que dejaron abierto el Sky y se fueron a dar un paseo porque no los escucho. No, ustedes no hacen eso, ¿verdad? Patricia, ¿qué pasó, Patricia? Estamos bien, ¿verdad? ¿No hay alguna duda? Muy bien. Jacqueline hoy ya no la he escuchado. Jacqueline está bien. Yo creo que él no nos está escuchando, pero nosotros sí. Ah, hoy sí les estoy escuchando. Hoy sí les estoy escuchando y disculpen. Sí, hay un compañero que tiene ¿Diga? Eso le estamos diciendo hace ratito. Ajá, sí, disculpen que no le había dado volumen acá. Parece que Sergio sí. Ajá, sí. Licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Dígame. En este caso, cuando nosotros vemos las razones trigonométricas, me está diciendo que es la posición estándar. O sea, no necesariamente tiene que estar interno un ángulo. Sí, no necesariamente. Vean, lo que yo veo acá, si usted se fija, que a lo que relaciono o con lo que formo el triángulo es con el lado terminal. El lado terminal es esto, mire, es esta porción, ve. No sé si puede ver la rayita ahí, es esa porción. Pero con respecto al ángulo que trabajo es 135. Dice, ahí el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo en la posición estándar del terminal contiene tal que terminal contiene al punto menos 3,3. Entonces, el coterminal me dice que el ángulo terminal, decir que es lo que termina acá, ¿sí? Entonces, a partir de ello, yo formo el triángulo. Porque algo que vamos a tener muy en cuenta. Voy a hacer algo acá. Cuando yo vengo y hago el plano cartesiano, voy a ahorrar esto. Vengo y hago el plano cartesiano. Y hago este otro plano cartesiano. Formo eso, digamos que es el plano cartesiano. Es el plano cartesiano, digamos. Entonces, algo que voy a tener muy en cuenta cuando yo forme ángulo, digamos, si yo formo ángulo acá, pues voy a trabajar con respecto, digamos, al triángulo que forme acá. Si yo formo otro ángulo, digamos, ahora vengo y formo otro ángulo acá y que me dije que es con respecto a este ángulo, pues yo voy a trabajar con la parte coterminal y voy a formar el triángulo. Esto, nunca voy a hacer esto. Voy a hacer esto y voy a decir entonces este ángulo, en ninguna manera. Es esta parte con el coterminal, esto. Y si es acá, si el ángulo sigue hasta acá, ¿sí? Ahí. Y si el ángulo sigue acá, pues es acá, mire, ve. Acá, ve. Ahí, ve, con respecto a este ángulo,
¿sí? Es algo que vamos a tener muy en cuenta, estimados jóvenes. ¿Estamos? Siempre que me diga la posición estándar y referente al punto terminal. Sí. Si en dado caso no me pidiese, sí voy a tener que utilizar el que había dicho usted de 45. Sí. ¿En cuál dice usted? Ah, sí. 45, claro. No me hace mención de posición estándar ni terminal. Voy a sacar el que está en ese precinto que usted señaló. Claro. Lo de 45 porque es el complemento para los 135. Exacto, así es, estimado. Así es. Muy bien, así es. ¿Algo otra duda? ¿Algo otra duda, estimados jóvenes? ¿Algo otra duda? Otra duda, vamos a ver. Yuri Mejía, Sergio, Ricardo, Jacqueline, Francisca, Arely, Patricia. Muy bien. Entonces hasta ahí llegamos con lo que es la tutoría el día de hoy. Y pues ha sido un gusto, estimados estudiantes. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¿De acuerdo? Gracias a usted, Link. Bueno. Cualquier tutoría de repaso no va a haber link estos días. Bueno, aparte de la que estuvo ayer, ¿verdad? Pero no ha subido el link todavía. No, fíjense. Para los que no pudimos estar. Hoy, la verdad. Ahora por la noche, licenciado, sería bueno. Sí. O tal vez no lo suba a la plataforma, tal vez no lo suba al WhatsApp para que nosotros lo podamos ver desde ahí. Lo voy a hacer el día de hoy, pero un poquito noche, me van a tener paciencia, porque ahorita voy de salida. ¿Y la tarea? ¿Cómo van? Es para mañana, ¿verdad? Ahí vamos, medio. Esperamos hoy terminarla. Muy bien. Por eso necesitamos el link. Sí, es cierto. Bien, es que ese link son el desarrollo de los últimos 2 ejercicios. 2 ejemplos, sí, pero similares, idénticos. Solamente cambiar números y lo mismo. Sí. Entonces, lo voy a hacer hoy, pero algo noche, bien noche. Por el tiempo que ahorita más ratito voy de salida. Entonces, estimados jóvenes, así quedamos. Ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Pasen una feliz tarde y hasta pronto. Bueno, gracias. A trabajar en la tarea entonces. Muy bien.